Hola Juan, encantado de saludarte. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Hoy hablaremos de Dad palabra al dolor, el libro solidario con los testimonios de profesionales que tratan el dolor crónico. ¿Cómo surge la idea de esta publicación? Bueno, la idea surge porque al final las personas que forman la Sociedad Española del Dolor y de la Fundación Grunenthal, pues en conversaciones pues informales de amigos con profesionales de la salud, con enfermeros, con médicos, etcétera, pues les contaban de vez en cuando pues historias pues la verdad muy humanas sobre cuál es su experiencia con pacientes que tenían dolor crónico, o sea, que padecían el dolor como enfermedad, ¿no? Y ahí surgió un poco la idea de decir, oye, pues mira, pues con estas historias que en el fondo te las cuentan y te llegan un poco al alma, pues trasladarlas al resto de la sociedad, a los profesionales de la salud y a los que no vienen del mundo sanitario, pues la verdad es que podría ayudar a que la gente entienda Claro. lo que es el dolor como enfermedad, no el dolor simplemente como alerta cuando te quemas o te rompes un dedo que te duele, sino el dolor como enfermedad que representa y cómo sufre y cómo conviven con ella las personas que lo padecen. Es cierto que no estamos muy seguros de cómo iba a salir, porque claro, una cosa es que te cuente un par de amiguetes una historia y otra cosa es que luego los profesionales que no son escritores se decidan a presentar y a escribir estas historias, y luego además que lo hagan con una calidad y tenga un contenido y un estilo suficiente como para poderse publicar un libro. Claro, eran muchas cosas, ¿no? Claro. Pero la verdad es que ha salido muy bien. Sí, porque el dolor es algo con lo que el ser humano pues convive desde su nacimiento. Entonces, ¿cuándo el dolor es un aprendizaje y cuándo pasa a ser un peligro para la salud? Bueno, realmente, o sea, el dolor, como te comentaba, hay muchos tipos de dolores. El Hmm, dolor que simplemente es una alerta porque tienes un Exacto. problema, pues se te ha roto un tejido, te ha roto algo. Ese es un dolor que es muy útil, pues te vas a quemar y apartas la mano. Si no tuviéramos ese tipo de dolor, sufriríamos muchos más percances y algunos muy dramáticos físicos. El problema es cuando tienes un dolor que ya no responde a esos estímulos y que se manifiesta durante más de 6 meses. Pues hay dolores muy conocidos, como pueden ser las migrañas o como puede ser el dolor oncológico, que es un dolor terrible también, Sí. ¿no? Y entonces ya es una enfermedad como tal, hay que diagnosticarla y hay que hacer un abordaje y un tratamiento ya muy específico. Y digo que son más de 6 meses, pero también hay personas que tienen dolor toda su vida, es decir, que le puede acompañar. Y claro, convivir, tener un dolor intenso toda tu vida y tener que ir a trabajar con él y vivir con tu familia y criar a tus hijos y salir con los amigos, pues es muy complicado, ¿no? Te condiciona Y completamente. claro, te condiciona mucho, hombre, evidentemente para eso están los profesionales de la salud, hay farmacología que la alivia, hay psicología que la alivia, pero no deja de ser un problema que tienes continuamente y que tienes que además tiene que ser tratado de una manera profesional, ¿no? Y aquí la verdad es que el primer problema con el que se topa el paciente y la sociedad científica también, precisamente ahí el título de Dar palabra al dolor, Hmm, es que hay ciertos tabúes que a quien tiene dolor, pues hombre, si tú te caes y te haces daño en un partido, pues gritas, ¡ay!, que no sabe que te has hecho daño. Claro. Pero lo que a nadie le gusta, y un poco donde está el tabú, es el estar constantemente diciendo, joder, es que me duele la cabeza, me está doliendo, tengo la espalda hecha polvo, porque la gente al final dice, es que es un quejica. Hmm. Y eso es un gran error, porque las personas que sufren dolor crónico no son quejicas, es que tienen un dolor continuado. Y entonces pues tienden a callárselo, les da vergüenza decirlo, y eso también dificulta mucho el abordarlo en el momento adecuado, el diagnosticarlo y el tratarlo, ¿no? Por eso es importante que tanto el paciente como también, por supuesto, las personas que conviven con ellos entiendan que cuando no tiene dolor hay que contarlo y por lo tanto hay que darle palabra. También el dicho popular asegura que el dolor emocional es peor que el físico, pero en la práctica, ¿eso es así o para nada? Bueno, es muy importante la parte psicológica del dolor. De hecho, las unidades de dolor que ya existen y son muy profesionales en muchos hospitales en España Sí. son equipos multidisciplinares. O sea, Ajá. no solo hay un anestesista y otros tipos de especialistas, y entre ellos un papel muy importante lo juegan los psicólogos, ¿no? Es decir, claro que la psicología en el dolor tiene mucha importancia. Mira, en estos relatos, de hecho, la mayoría son relatos de personas, de médicos o de profesionales de la salud en general que han convivido con pacientes con dolor, Hmm. pero alguno de ellos habla de dolor psicológico simplemente. O sea, está hablando de pacientes, en concreto, pues una historia que se llama número 15, que es el dolor que ella sintió personal por el sufrimiento de su marido con una enfermedad pues Claro. tremendamente grave, ¿no? Es decir, el dolor se entiende de muchas maneras, pero es cierto que desde el punto de vista
nuestro hablamos principalmente del dolor físico, que conlleva un abordaje específico desde una perspectiva psicológica y emocional. En el libro, como bien dices, son 20 relatos, bueno, son 20 historias reales. ¿Tú puedes mencionar alguna que te haya impactado especialmente? Pues mira, yo te diría dos. Una ya te la he comentado, que ¿Sí? es el número 15. Precisamente te llama la atención porque es una historia muy bien escrita, muy bonita, muy emotiva, pero de un médico que su marido sufre un problema muy serio y pierde la conciencia, o sea, la noción, vuelve a ser niño, digamos, ¿no? Y cómo el dolor que a ella le supone el texto que ella escribe al final del capítulo es súper bonito, merece la pena leerlo. Y otra que a mí me gusta mucho, y también quizá porque es la primera, es Abolengo, que es lo mismo, la historia de un médico, cómo llega a implicarse con un paciente que tiene dolor oncológico de media edad, de 40 años, y sobre todo cómo le hace cambiar a ella la perspectiva también un poco incluso de la vida, pues viendo cómo esta persona se enfrenta a la enfermedad y sobre todo se enfrenta al dolor continuado que manifiesta, ¿no? Y hablamos de profesionales de la salud que están acostumbrados a convivir y a tratar a personas que tienen grandes problemas, ¿no? Pero aún así hay historias que les llegan al alma, porque además de profesionales son sobre todo personas, y esas historias vinculadas al dolor son las que aquí cuentan. Pero vamos, las otras 18 tampoco tienen desperdicio, ¿no? Claro, Sobre todo claro. yo siempre digo, si me permites, Sí. que es un libro que merece la pena leer cuando uno llega a su casa, esos días que llega un poco derrotado, diciendo, joder, qué asco, que me sale todo mal, o sea, que uno ve que tiene grandes problemas, se lee una historia de estas y lo relativiza. Claro. Porque en el fondo dices, en fin, realmente mis problemas no son tan grandes como a veces nos creemos, ¿no? Y a nivel de investigaciones médicas, ¿cómo está el tema con el dolor crónico? ¿Qué avances hay? Bueno, ¿Qué se sabe? sí, bueno, el dolor crónico es una enfermedad perfectamente identificada. Hay grandes avances, hay cátedras, pues la cátedra extraordinaria del dolor de la Universidad de Salamanca, la cátedra externa del dolor de la Universidad de Cádiz, la de dolor infantil de la Universidad de Rovira y Virgili, que se está avanzando mucho en lo que es el tratamiento del dolor desde el punto de vista farmacológico, por supuesto. Hay un arsenal terapéutico ya muy importante que, dado que el dolor crónico, una enfermedad crónica, pues hay que saber gestionar adecuadamente. También los mecanismos del dolor a nivel psicológico también están perfectamente estudiados por los especialistas. Y la propia enfermería, o sea, la propia asistencia clínica también sabe perfectamente cómo abordar a estas personas. Ya no, o sea, esa idea de antiguamente el médico que el dolor no le importaba, pues siglos atrás, porque en el fondo era la manera de saber exactamente qué le pasaba al paciente. Y dice, oye, mi obligación es curar al paciente, ya que le duela más o le duela menos, pues en aquella época que no había farmacología, pues al médico no le preocupaba, ¿no? Ahora desafortunadamente ha cambiado muchísimo y las personas que sufren dolor pueden tener una calidad de vida muchísimo más alta y vivir de forma natural. Lo que sí que es cierto es que tienen que acudir a los profesionales que realmente hagan un abordaje correcto. Es cierto también que, hombre, que en la atención primaria hay muchos pasos que dar, hay mucho por hacer todavía, porque verdaderamente los especialistas en atención primaria debieran de todavía conocer mucho más el dolor, identificarlo adecuadamente. Cuando ya pasa a ser un dolor crónico, pasarlos a las unidades especializadas, pero en esta primera fase que el paciente no tarde en ser adecuadamente tratado contra el dolor, ¿no? Porque de esa manera también, incluso económicamente, a nivel de gestión de los costes sanitarios, que siempre son altos, se resuelve un problema, se minimiza y sobre todo al paciente se le da una solución antes, ¿no? Y para eso la formación también es clave, que la universidad debe de incluir este tema dentro de la formación básica para que cuando salga ya un profesional sanitario a su vida profesional, pues sepa adecuadamente cómo gestionarlo, ¿no? Tú formas parte del equipo de la Fundación Grunenthal, ¿verdad? Entonces... Sí, la parte de comunicación, no soy especialista clínico, vaya por delante. Pero bueno, háblanos un poquito del propósito de esta fundación. Sí, bueno, la fundación se creó con tres propósitos básicos motivados por un dato que es importante, y es que el 20% de los europeos sufren dolor crónico. Por eso decía un poco que el dolor es silencioso. Estoy convencido de que buena parte de tus oyentes no son conscientes de ello. El 20% quiere decir que 7 millones de españoles tienen dolor crónico, o sea, dolor como enfermedad. Y en el caso de los niños, por ejemplo, que uno puede decir, bueno, los niños no son, es gente nueva, la maquinaria está perfecta y tal. Bueno, pues el 35% de los españoles, de los niños españoles, según un estudio que se presentó el pasado diciembre, también padecen dolor crónico.
sabiendo que esa realidad existe, que se plantea la Fundación, respondiendo a tu pregunta, pues bueno, hay que apoyar a la formación profesional para que se haga un correcto abordaje, hay que apoyar a la investigación, para eso, como te comentaba, pues desde la Fundación convocamos premios de investigación, apoyamos estas cátedras de dolor que mencionaba anteriormente, se hacen cursos, es decir, se hace todo tipo de trabajo, y luego a la sensibilización, importante. Pues un poco este libro ayuda mucho a la sensibilización, el poder estar hablando contigo ahora y que nos escuchen tus oyentes, ayuda a que la gente conozca un poco más el tema del dolor y a que se enfrenten a él de distinta manera cuando lo sufren ellos o cuando lo padece alguien que tienen al lado, porque seguro que conocen a alguien, aunque no lo sepan, que tiene dolor crónico. Segurísimo, sí. Ahora estoy pensando, igual te meto en un lío, pero bueno, yo te la pregunto. ¿Cuál es la postura de la Fundación Grunenthal respecto a la marihuana con respecto al tratamiento del dolor? Pues yo en ese aspecto efectivamente no es que sea un lío, pero creo que no soy la persona adecuada para comentarlo, pero cualquier medicamento en el fondo que cumpla con los procedimientos de control para la salud humana adecuados siempre se estudian desde el punto de vista de la ciencia. La ciencia nunca rehúsa ningún tratamiento, lo único que quiere garantizar es que la forma aplicada responda a los estándares de control y de seguridad para la salud humana, ¿no? Pero nosotros como fundación en ese tema la verdad es que no hemos entrado ni hemos tenido un posicionamiento concreto. Bueno, lo que sí que hay que decir es que los beneficios de la venta de este libro se destinan al proyecto Mensajeros sin Dolor, ¿verdad? Sí, nosotros hay un proyecto muy bonito también que lo pilota Mensajeros sin Dolor, más residencias para personas mayores, y los beneficios van para ese proyecto, que al final en lo que consiste en que también profesionales de la salud, de manera altruista, de manera desinteresada, se acercan a estas residencias para enseñar a las personas que cuidan a estas personas precisamente a que hagan un correcto abordaje del dolor, que palíen ese sufrimiento en las personas que lo tienen, que el dolor crónico aumenta mucho con la edad, y que mejoren la calidad de vida de estas personas, que es clave. Y en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, una parte muy importante es el minimizar su dolor crónico. Ajá. Y ahora mismo, ¿cuáles son los próximos proyectos o iniciativas de la Fundación Grunenthal? ¿En qué estáis metidos ahora mismo? Bueno, pues para empezar estamos dando una vuelta a cómo continuar con este proyecto. Pues un proyecto muy bonito, evidentemente, ¿no? Tenemos una serie de encuentros de formación este año en las distintas cátedras en Castilla y León, también en Andalucía. Estamos apoyando mucho la cátedra de dolor infantil, los avances que están desarrollando precisamente para mejorar el abordaje del dolor en los niños, que los niños es un tema muy delicado porque no es fácil. Si a un adulto ya es difícil saber exactamente qué dolor sufre, de qué manera, etcétera, un niño que su capacidad de comunicarse es muy diferente, pues es todavía más importante. Convocamos los premios de periodismo, los vamos a convocar en breve, premios de periodismo sobre el abordaje del dolor en sus distintas secciones, pues en prensa escrita, en audiovisual, para dolor infantil, para dolor genérico, y entonces eso nos ayuda mucho también a trasladar y a movilizar. Como decía, los premios de investigación también están ya convocados para potenciar precisamente a los investigadores que profundicen en este tema. Es decir, son muchas iniciativas las que tenemos planeadas para el próximo año, y bueno, que esperamos que sigan desarrollándose con éxito como en años anteriores. Genial, nosotros también pensamos eso. Y bueno, y antes de finalizar, no sé si quieres dar un último mensaje a los oyentes o mencionar alguna cosa que se me ha escapado en esta charla. Bueno, yo más que nada que se te haya escapado el resumen que lo dice el libro, Las palabras al dolor. Es decir, ser conscientes de que el dolor crónico es una enfermedad, no es un problema de gente que se queja más o menos, y que cuando alguien tenga a una persona con dolor crónico al lado, entienda el sufrimiento que lleva a lo largo de toda su vida cotidiana, y le apoya al final, que es lo importante. Y a los que sufren dolor, pues yo les recomendaría también que se lean este libro, porque la verdad es que es un libro muy bonito, que se van a sentir identificados en muchos temas, y les va a ayudar a ver también que desde luego en el tema del dolor crónico no están en absoluto solos. Pues vamos a recordar el título: Dad palabra al dolor, publicado por Plataforma Editorial, en el sello de Plataforma Testimonio. Juan, ha sido un placer. Muchas gracias, muchos éxitos por vuestra labor, y aquí en Radio Samisens, bueno, pues tenéis vuestra casa. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo.